Bueno, buenas tardes. Damos comienzo de este nuevo ciclo de conferencias, esta vez es sobre Tolkien. Van a ser 2 viernes seguidos y es sobre los símbolos en El Señor de los Anillos. Lo presenta el profesor Marcos Rial, profesor de filosofía. Muchas gracias, profesor. El público es suyo. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por haber venido. La verdad que está muy bueno para mí, digamos, son mis primeras veces así de hablar en público de ella, tanta gente, no es lo habitual y estoy muy agradecido por eso. Así que bueno. Bien, como ven, grandes símbolos en El Señor de los Anillos. Por ahí puede parecer un poco engañoso el título porque hoy prácticamente no voy a entrar en los símbolos, sino que va a ser más introductorio. ¿Por qué? Porque si queremos hablar de El Señor de los Anillos es indispensable que nos metamos en la figura de Tolkien, que es el autor de esto, así junto con el Hobbit, el Silmarillion, digamos, y toda su mitología. Bueno, y justamente cuando estaba preparando esto y hablando con algunos amigos que están presentes por acá por el fondo, caí en la cuenta de que justamente hoy, 2 de septiembre, es el aniversario de la muerte de Tolkien. Es como una especie de homenaje que la providencia me obliga a hacer, digamos, estando acá hablando de él ahora. Así que bueno, espero que esto sea digno del profesor Tolkien. Bien, justamente con el tema de esto que es el aniversario, se me ocurrió poder empezar con un poema de él que está extraído del Señor de los Anillos. Es un poema que pone en boca de uno de los personajes, de Sam, y que dice: aquí yazgo, al término de mi viaje, hundido en una oscuridad profunda, más allá de todas las torres altas y poderosas, más allá de todas las montañas escarpadas, por encima de todas las sombras cabalga el sol, y eternamente moran las estrellas. No diré que el día ha terminado, ni he de decir adiós a las estrellas. Se me ocurrió de alguna manera una suerte de epitafio que bien podía haber escrito para él mismo. ¿No? Esto es una parte que Sam recita cuando está en una parte así de mucha oscuridad, que digamos que no tiene salida, y improvisa este poema que me pareció que venía muy a tono con esto. Y otra cosa que me había llamado mucha atención, teniendo en cuenta lo del aniversario también, es en las cartas. Bueno, para los que no saben, Tolkien era un hombre que le gustaba mucho, digamos, de escribir cartas. Hay cartas a la novia, a los hijos, a los editores, a los fans, todo tipo de cartas. Parece un tipo que vivió 81 años, por lo tanto escribió mucho. Y lo que me llamó siempre la atención de la última carta que está registrada, o sea, es gracioso, o sea, a los 2 días de escribir esta carta, él muere. Y termina poniendo, le escribía a la hija, que estaba de vacaciones en un lugar, y pone: aquí está bochornoso, húmedo y lluvioso por el momento, pero los pronósticos son más favorables. Bueno, a los 2 días estaba partiendo de aquí, ¿no? Sí, bueno, eso como para mostrar un poco así de rápido esta faceta de él. Y ahora entro como una introducción un poco más formal para, bueno, después no sé, los que no conocen tanto, ya sé que tenemos un poco más o menos, pero bueno, como para que tengan cierta idea de quién estamos hablando. Bien. John Ronald Reuel Tolkien básicamente fue profesor de literatura anglosajona toda su vida en la Universidad de Oxford. Él nace en 1892 en Sudáfrica. O sea, el padre de él era banquero y estaba destinado a uno de los bancos que tenía Inglaterra en Sudáfrica. En ese momento era colonia. Al poco tiempo, digamos, después se traslada a Inglaterra con la madre y toda su vida la pasa en Inglaterra. Y muere en 1973 en Oxford, a los 81 años, como dije. Él queda huérfano de padre y de madre a los 12 años, junto con su hermano, pero lo llamativo es que, aunque vivió, digamos, con su madre poco tiempo, ella le transmitió toda la fe católica. O sea, Tolkien fue durante toda su vida un ferviente católico, ¿no? Es algo remarcable, porque es algo, como vamos a ver después, que está presente y mucho en toda la obra. O sea, esta forma de ver las cosas. Y es remarcable también porque, bueno, siendo inglés, o sea, mayoría anglicana donde estaba, bueno, digamos, de alguna manera se la bancó la madre siendo sola para poder buscar esto.
cuando muere la madre, su tutor pasa a ser un sacerdote, el padre Francis, que era del oratorio de Birmingham, fundado por el cardenal Newman. ¿No? Como una manera interesante ver esta ¿no? continuidad, aunque sea espiritual, ¿no? de Newman a Tolkien, ¿no? Dos figuras de grandes católicos de Oxford. Bueno, después, como dije, básicamente, o sea, se dedicó a ser profesor, tutor particular de alumnos en la universidad y, bueno, un examinador. Eso por un espacio de 30 años prácticamente. Y gran parte de todo ese tiempo, 20 años más o menos, se reunió, digamos, con un grupo de amigos, se llamaban los Inklings, que eran también así gente académica como él, profesores, literatos, poetas, que acá formó parte de C.S. Lewis, el autor de La Crónica de Narnia. Eso fueron grandes amigos durante toda su vida, hasta que bueno, primero muere Lewis y después él. Lo que hacía esta gente cuando se reunía era básicamente tomar cerveza, fumar pipa y recitar en voz alta sagas islandesas, nórdicas y poemas varios que solo conocían ellos, digamos, porque no, ni siquiera eran cosas que estén de moda en aquella época. Hay gente hoy en día que imita este tipo de cosas y tiene clubes o grupos en los que hace esto también. A sus 17 años conoce a Edith Bratt, quien va a ser, digamos, su primer amor, porque, digamos, la conoce ahí y se casa con ella a los 3-4 años. Yo siempre pensé que podía estar para una novela la historia que tiene él con Edith, porque la conocen, después la familia, por tema de que él era católico, ella anglicana, o sea, la separan, ella se compromete con otro tipo, se están escribiendo por carta durante 2 años. Bueno, ante la insistencia de él, ella rompe su compromiso, vuelve con él, se terminan casando y encima se convierte al catolicismo. Me llamó la atención, está bueno. Y bueno, con él estuvieron casados 55 años, o sea, prácticamente muere ella y a los 2 años muere él. Y tuvieron 4 hijos. El más grande, John, se ordenó sacerdote católico, y bueno, Christopher, que era el tercer hijo, fue, digamos, al que le debemos mucho de la obra de Tolkien, porque o sea, Tolkien en vida solo editó y publicó lo que es El Hobbit y El Señor de los Anillos, y algún que otro ensayo, pero nada más. Christopher, digamos, era el más afín a la intelectualidad, digamos, al estilo que tenía el padre. O sea, gracias a él se conoce todo el grueso de la obra, que nos aporta un montón para conocerlo más. De hecho, las cartas están editadas por él también, el Silmarillion, que es, digamos, como digamos, la base de la gran mitología de Tolkien, está hecha por él, porque Tolkien había dejado bosquejos inacabados, ¿no? Entonces, bueno, notable, digamos. Después, por un poco, me tuve a ver lo que era la rutina de él diaria, digamos, la mayor parte de sus años. A la mañana temprano, antes de desayunar, iba a misa en bicicleta, después volvía a su casa a desayunar con su familia, después iba para la Universidad de Oxford, donde daba sus clases de anglosajón, volvía, almorzaba en su casa, después iba a la universidad, atendía tutorías particulares, después también o tomaba el té en la casa o con algunos de los amigos estos, de los Inklings, en algún bar, y dependiendo del día, bueno, o cenaba también, bueno, en la casa o en el bar que se llamaba de Eagle and Child, que era donde se solían reunir estos amigos. Y ¿cuánto escribía? O sea, porque hasta ahora tenemos desde más o menos las 7 de la mañana hasta, no sé, las 8 o 9 de la noche que el tipo estaba acá. Teniendo en cuenta que a la noche también le contaba cuentos a los hijos antes de irse a dormir. Bueno, el tipo escribía a la madrugada y dormía muy poco. En una carta que está de la hija de él, la más chica, Priscila, que dice que escuchaba a veces el sonido de la máquina de escribir de él a las 2 o 3 de la mañana y él estaba arriba a las 6 y pico, 7. O sea que, bueno, le llama la atención, digamos, la tendencia física que tenía también, digamos, bueno, y lo apasionado que estaba, digamos, por su trabajo, para poder cumplirlo, aunque tuviera, digamos, la agenda completa. O sea, no era que era un bohemio que lo único que hizo durante toda su vida fue escribir esto, no. O sea, el tipo fue profesor toda la vida y se buscaba el tiempo para hacer esto, que es lo equivalente, digamos, a lo que es la mitología que puede tener un pueblo
Bueno, este hombre hizo una mitología en 50 años. O sea, es muy notable. Eso tengo un poco de quién era este hombre. No como para ponerle cara al autor. Bien. Después, bueno, o sea, hacía otro tema de su vida que es así importante, que justamente por la época que vivió le tocó vivir las dos guerras mundiales. La primera guerra, de hecho, estuvo de reserva, o sea, estuvo en el frente, murieron un par de amigos de él de la universidad, cosa que lo marcó mucho y también lo inspiró mucho para la obra. Él siempre decía, digamos, que los personajes de los hobbits, que digamos la invención más original que tiene él, se inspiró de alguna manera en todos los reclutas que había, que estaban junto con él. Bueno, él era oficial porque bueno, era universitario, pero los reclutas que eran así gente sencilla de campo, decía que como le impactó la sencillez y al mismo tiempo la nobleza que tenían, bueno, y en base a eso, como se inspira un poco en lo que vienen a ser los hobbits después en todos sus relatos. Bien, esto como para tener idea de quién es el hombre detrás del mito. Bueno, como pueden ver, una cosa que le gustaba hacer mucho era también vestirse bien, fumar pipa y tomar cerveza. Era bien humano, nada más que le gustaba escribir, y escribía bien. Bien, esto se llamaba Grandes Símbolos en el Señor de los Anillos, ¿no? Esto nos lleva de alguna manera a ver qué concepción tenía él de los símbolos, qué es un símbolo, de qué manera están en el Señor de los Anillos. Bien. En cuanto a eso, es muy interesante una cita que encontré mientras estaba preparando. Después, cuando él fue digamos, más o menos famoso, ya digamos, lo hartaba un punto la cantidad de gente que estaba invadiéndole la casa, mandándole cartas, que decía que le pisaban las flores del jardín, entonces pues tuvo que sacar su dirección del libro para que la gente no mate personajes, algo muy gracioso de esas cosas. Pero bueno, en una de las cartas o cosas digamos, que le preguntaban para ver digamos, qué significa tal cosa, qué significa, por qué, no sé, esa T tiene dos cositos uno arriba y abajo, o sea, el tipo dice, porque me gustó. Digamos, bueno, había gente que le buscaba hasta ese tipo de cosas. Bogarta, él dice, no hay simbolismo alguno o alegoría consciente en mi historia. Bueno, esto se llama Grandes Símbolos en el Señor de los Anillos. Me equivoqué. Pero me llamó la atención. O sea, yo veo, digamos, símbolos, pero el tipo dice, no hay simbolismo. ¿Cómo es la cosa? Bien, yo ya he dicho que él era gran amigo de Lewis, el autor de la Crónica de Narnia. Bueno, acá, digamos, Lewis viene en nuestro auxilio para poder definir bien cómo es la cuestión, si hay símbolo o no hay símbolo. Lewis dice, la esencia del mito consiste en que no tiene el menor matiz alegórico para el hacedor, o sea, para el autor. Y sin embargo, sí sugiere alegorías incipientes en el autor. Es al revés esto. En fin, ¿qué quiere decir? Un mito, digamos, porque como vamos a ver, toda la obra de Tolkien se puede reducir que es un gran mito. La alegoría, esto que una cosa signifique otra, esta analogía por la cual, mediante, bueno, esto se ve muy bien en, no sé, por ejemplo, en la Crónica de Narnia, que era, bueno, al mismo tiempo la gran disputa que tenía entre Tolkien y Lewis, alegoría sí, alegoría no. Por ejemplo, creo que tiene que estar. Sí. La forma de entender la obra, ¿no? La alegoría y la aplicabilidad. La alegoría lo que es, y esto es textual de Tolkien, no es que yo lo puse así. Él dice, creo que por acá está, tal vez también yo lo voy a encontrar, que la alegoría parte de un dominio del autor. ¿Por qué? Porque al poner un determinado símbolo o situación, obliga a que uno piense en cierta realidad. El ejemplo más común que a mí se me ocurría, por ejemplo, no sé si alguien leyó la Crónica de Narnia o por lo menos vio las películas, la figura de Aslan. Aslan es Cristo, no hay mucha vuelta que darle. O sea, está bien, de hecho, o sea, es a su manera, es una gran historia la Crónica de Narnia. Lo que a él no le gustaba a Tolkien era, digamos, que al poner esto una equivalencia de 1 a 1, como él la llama, es que
está más, digamos, del lado del autor, que el autor lleva a la persona a que vea eso, y en cambio él dice que la aplicabilidad, que es como él llama a lo que produce su tipo de historia, parte de la libertad del lector, y que se puede decir que hay múltiples equivalencias. ¿Esto de qué manera? Que no significa que, no sé, ¿cómo decirlo? Que uno cuando ve la figura de Gandalf tiene que pensar en un sacerdote. Bueno, es una de las lecturas, si tiene mucha carga que simboliza una comunidad sacerdotal, pero no es lo único. O sea, es más amplio. Eso es el valor que tiene. Acá había puesto un par de imágenes como para ver. Bueno, el tema de Aslan, o sea, Aslan Cristo, es tal cual, es una buena lectura en cuanto a la crónica de Narnia, que era lo que no le gustaba a Tolkien. Esto, ¿qué son? Bueno, si conocen la obra, los 5 magos. En la obra de Tolkien, él nombra que en un momento a la Tierra Media, del oeste, digamos, de las tierras donde eran los elfos, mandan a 5 magos, lo llamaban acá, son seres angelicales superiores para ayudar a los hombres, a los elfos en su lucha. Los más conocidos, son Saruman, Gandalf, Radagast, que aparece poco, y los otros 2 no se los nombra. ¿Esto por qué lo pongo? Porque a Tolkien le habían preguntado si había 5 magos en relación a los 5 sentidos. Y él dice, no tiene nada que ver, hay 5 magos porque se me ocurrió que haya 5 y podría haber puesto 7, pero quise poner 5 y rompete la cabeza pensando por qué, digamos, o sea, hay 5 magos, 5 sentidos, como para poner, no, esa no es la interpretación que él quería que diéramos de eso. Ahora, ¿cómo graficar la aplicabilidad que él nombraba, no? Que lo diga él, no sé. Claro, o sea, porque es difícil decir, no, tendría que poner, no sé, una figura de Gandalf y sacar 100 flechas, digamos, de la manera que cada uno lo puede interpretar, porque yo puedo interpretar, ahora, no estoy diciendo que es de libre interpretación, sino que depende de cada uno, puede suscitar muchas cosas, tanto como la cantidad de personas que seamos que estemos leyendo esto. Bien, aplicabilidad entonces. En contraposición a la alegoría, que es, digamos, equivalencia 1 a 1, aplicabilidad, una situación que se pueda aplicar a la realidad nuestra de muchas maneras. Otra cosa que decía él también en las cartas cuando le preguntaban es, acá les leo la cita, dice, no puedo entender cómo puedo ser rotulado, o sea, llamado un creyente de la didáctica moral, ¿no? Como que el tipo al escribir esto estaba enseñando moralidad. Dice, no, yo no hago eso. Dice, ¿por quién? Dice, en cualquier caso, es exactamente lo opuesto del procedimiento que he seguido en El Señor de los Anillos. Y dice, no predico ni enseño, simplemente escribo, soy un narrador. Ahora, esto no significa que uno no pueda sacar una enseñanza, no pueda aprender de esto, pero no es que él se para, digamos, en el estrado a decir, digamos, mediante el libro que uno tiene que ser valiente, tiene que hacer tal cosa. No, o sea, eso se da solo de alguna manera, uno mismo se da cuenta, porque la historia lo lleva a que uno se dé cuenta que la realidad es esa, pero no es que dice, se debe ser así. Fallaría la historia si se plantara de esa manera. Bien, él habla también, digamos, le preguntaban, relacionado con todo esto, el tema de mensaje, ¿qué es lo que quiere decir? Dice, bueno, en cuanto a mensaje, dice, no tengo ninguno en realidad. Dice, si por ello se entiende el propósito consciente al escribir El Señor de los Anillos, de predicar o liberarme de una visión de la verdad que me fuera especialmente revelada, ¿no? Como si el tipo fuera un iluminado, que de alguna manera, no sé, tenía la posta de la moral o de lo que sea, y que de esta manera predicaba. Dice, no, nada que ver. Él dice, yo estaba escribiendo ante todo una historia apasionante, desarrollada en una atmósfera y en un marco que me son personalmente atractivas. Dice, pero en semejante proceso es inevitable que nuestros propios gustos, ideas y creencias queden involucrados. O sea, esto se va a volver constantemente. O sea, le van a volver a preguntar lo mismo y lo va a decir. Yo escribo así porque me gusta. Y en un momento es notable que él dice, ¿cuál es el sentido profundo? Bueno, el sentido profundo del Señor de los Anillos es que es una obra profundamente cristiana.
Cristo no aparece en el Señor de los Anillos ni nada parecido, digamos, no hay un Aslan tampoco que uno va a decir, no. Y él dice, es una obra profundamente cristiana. ¿Por qué? Y porque Tolkien era profundamente cristiano. O sea, es esa la lectura que hay que hacer. Yo no lo dije al principio, pero el tipo, o sea, de hecho, era de hasta, bueno, siempre que podía, de comunión diaria. O sea, un tipo de una vida espiritual muy profunda. En las cartas, ahora yo no traje también porque sería mucho, pero carta que le escribe a los hijos, que uno lo ve, a la verdad se sorprende, o sea, como que él de alguna manera se reta por haberlos criado mal, bueno, uno ve que los crió bien, y dicen, no dejen nunca de frecuentar los sacramentos, en especial la Eucaristía. No sé, a mí por lo menos me encanta esto, ¿no? O sea, ver, de alguna manera es como una especie de manera de ver por qué es tan buena la obra. Porque cuando uno es católico se nota, y cuando uno es muy católico se nota mucho. Es eso, es lo que yo veo de esto. Bien. Bueno, acá otra aclaración que tengo sobre el tema, ¿no?, de alegoría y aplicabilidad. Porque bueno, si bien Tolkien y Lewis eran muy amigos, en esto eran muy enemigos metodológicamente en cuanto a literatura. Más, de hecho, Tolkien era, digamos, poco macanudo, podemos decir, cuando le criticaba la obra de otros, porque a él le solían aplaudir, digamos, lo que hacía, porque a él le costaba publicarlo, o sea, le decían, dale, publicá lo que está bueno. Ahora, cuando Lewis, que escribía mucho más, todo le mostraba la obra, le mostró la Crónica de Narnia, uno le ve una carta y dice, lo leí, está bien, pero realmente no sirve. El tipo era el mejor amigo, o sea, comparé un montón de cosas, están, digamos, al mismo nivel de este, y le dice, no, tu obra no sirve. Bueno, era un tipo jodido en ese sentido, Tolkien, pero bueno. Acá que dice Tolkien, detesto cordialmente la alegoría en todas sus manifestaciones. Dice, prefiero la historia, auténtica o inventada, de variada aplicabilidad al pensamiento y experiencia de los lectores. Pienso que muchos confunden aplicabilidad con alegoría, pero la primera reside en la libertad del lector y la otra en un pretendido dominio del autor. Bueno, esto que ponía acá, dicho en palabras de él. Ahora, alegoría, aplicabilidad, todo esto venía a cuento de los símbolos. Bueno, digamos que en base a todo esto, se puede decir que no hay, o sea, por eso si Tolkien viera el título de mi charla no le gustaría, porque diría, no me gusta que vos saques que esto significa tal cosa, qué sé yo, pero a lo que yo voy con la palabra símbolo, que por ahí no es lo más apropiado, es a esta noción de aplicabilidad que él dice, o sea, a las cosas que genera en uno la misma historia, o las figuras que tienen. Por ejemplo, que él dice, el camino de los personajes está lleno de pruebas, de pasajes, de experiencias de transformación, cruces de ríos, pasos por túneles, descensos a sepulcros, que son verdaderas muertes rituales. Vemos que la misma salida de los hobbits de la comarca está asignada por este tipo de simbología. Psicología, lo dijo él, no yo. Así, por ejemplo, nos encontramos con el primer túnel al pasar cerca de los gamos hacia el bosque viejo, un pasaje del principio del libro. La puerta se cierra con un sonido ominoso, indicándonos que ha comenzado el espacio del peligro y de la conversión. Atrás han quedado las seguridades y comodidades a las que nuestros hobbits eran tan afectos. A esto me refiero cuando hablo de simbolismo, ¿no? Este tipo, digamos, de situaciones que generan algo. O sea, si cruzan un río, bueno, o sea, de alguna manera tiene un significado. O hay una escena, bueno, si vieron la película por lo menos la habrán visto, ¿no? Cuando Frodo está herido, que cruza el río para llegar a Rivendell para que los Nazgûl no la agarren, bueno, es un antes y un después en la historia. En ese momento se ve, digamos, que es el lugar, bueno, que los elfos tenían poder porque sube el río, los Nazgûl, digamos, son derrotados en ese momento y él se cura de la herida que tenía y al mismo tiempo tiene un cierto crecimiento espiritual. A partir de ahí, o sea, le cambia la forma de manejarse y uno nota cierta madurez. Bueno, el símbolo del paso del río tenía cierto sentido. Ahora bien,
mitos. Apareció varias veces la palabra mitología, mito, esto es mítico. Bien, ¿a qué se refiere con todo esto? Bueno, yo puse esto justamente como para poder entender. Uno puede entender, cuando dice mito, ¿qué es? Mitología griega, mitología nórdica, mitología egipcia, germánica, en fin. Ahora, ¿qué son los mitos? ¿Cuáles son las constantes que tienen? O sea, generalmente son relatos anónimos, generalmente, porque son, digamos, recopilaciones de leyendas orales de los pueblos que fueron conformando una tradición. Y muchos, digamos, en su base son lo que se llama cosmológicos. ¿Qué quiere decir? Que siempre en todos los mitos está presente cierta formación o creación del mundo y el origen de todo lo, digamos, de los hombres, de los seres vivientes, en fin. Y generalmente, bueno, también tiene referencia a un fin del mundo. Un apocalipsis, Ragnarok, bueno, qué sé yo, dependiendo de la mitología. Ahora, ¿por qué esto? Porque Tolkien hizo un mito, más allá de sus novelas. Se podría comparar, no sé, como si uno dijera el equivalente de lo que es, no sé, la guerra de Troya, que es un relato heroico griego, pero que ya en sí mismo tiene supuestas cosas de un mito primordial, que bueno, si uno ve, no sé, en la cosmología, los autores anteriores aparecen recogidos ahí, pero ya están, digamos, los dioses, las ciudades, digamos, las enemistades que había, todo eso, que es una referencia constante hacia algo épico, antiguo, que está de base, está. De alguna manera se podría decir que El Señor de los Anillos, no sé, junto con El Hobbit, en alguna manera son las novelas de un autor que traen implícitas una mitología cosmológica de fondo. Bueno, en los libros no está. ¿Dónde está? En el Silmarillion. Para el que no lo leyó o no lo conoce, bueno, como decía, el Silmarillion es un conjunto de relatos escritos por Tolkien, pero a veces por eso uno lo puede agarrar, me gustó Tolkien, me gustó el juego, me gustó el libro del Silmarillion, y uno lo agarra y no entiende nada, porque, bueno, justamente está tomado en lo que son, bueno, no me acuerdo, que son como 3.000 años de historia prácticamente dentro de ahí, o sea, está desde la creación del mundo hasta, bueno, lo que es el fin de la Tercera Edad, y a partir de donde está todo el tema de la Guerra del Anillo, que es lo que aparece en los libros y en las películas. Ahí uno ve que Tolkien, digamos, pensó todos los detalles que tenía que tener o que tienen los mitos tradicionales. Lo único que llama la atención es que lo haya hecho en medio siglo de trabajo, y esto, bueno, eran siglos de tradición oral que, bueno, después se fueron compilando. O sea, una capacidad asombrosa para esto. Esto también es raíz de todo el interés que tenía, ¿no?, por las mitologías nórdicas, con estos amigos que se juntaban a tomar, fumar y hablar de estas cosas. Bueno, le suscitaba este tipo de relato. En el Silmarillion, como les decía, aparece, digamos, el relato de la creación del mundo, de la relación, digamos, de un dios con los hombres, de los Valar, que son criaturas angélicas, y que eso ayuda mucho a una mejor interpretación, a una mejor idea final de lo que es el Señor de los Anillos. Porque uno ve, bueno, la cultura católica y todo, pero ¿dónde está la presencia divina ahí? No, uno podría decir que es muy laica la obra, por así decirlo. Pero está el espíritu, y aparte se entiende con esto, de esas referencias que hay ahí de gente antigua, de dioses que en algún momento hacen una invocación. Hasta en la película está la escena que Frodo está con el frasquito ese que gala del de Dios para la oscuridad, como está ahí, hasta en la película está hecho, hace una invocación en élfico. ¿Qué significa Eldred Hilthonian? Bueno, eso yo tampoco lo sabía cuando lo vi en la película, es eso. Después cuando dicen, tenía que ver con esto. Una invocación antigua, una deidad, o sea, que tiene todo que ver con toda una tradición. Entonces, ¿a qué va? ¿A qué es un mito? Hay que entender toda la obra de Tolkien como un gran mito. Bien. Bueno, Tolkien se nos puso romántico. No, esto es una parte que leí
Él que dice, es una realidad que los cuentos de hadas, los mejores tratan ampliamente las cosas sencillas o fundamentales que no toca la fantasía. Bueno, cuentos de hadas, es este. Nah. Esta, digamos, es la parte más caricaturesca que quedó de los cuentos de hadas. Cuando él habla de cuentos de hadas, y él lo dice, habla de fantasía, fantasía con mayúscula. Bien, si se fijaron, la última parte de esta canción dice I believe fantasy can become reality. Yo creo que la fantasía puede transformarse en realidad. Más allá de lo cursi o romántico que puede llegar a sonar esto, tiene cierto sentido cuando uno lo ve dentro del marco del que habla Tolkien. ¿Por qué? La fantasía, bueno, como habíamos dicho, más allá del chiste de Campanita y las demás hadas, no es, digamos, hablar de eso, sino de una realidad más profunda. Él va a decir, ¿qué es hacer fantasía? Bueno, si el autor de fantasía lo que hace es subcrear un mundo secundario en el cual dice que uno puede penetrar mentalmente y mientras está ahí, digamos, manejarse, permanecer dentro de ese mundo aceptándolo, de alguna manera tomándolo como si fuera real. ¿Qué significa? Que uno, digamos, de esa manera se evade, se desdeña la realidad y se mete ahí. No. Mundo secundario, dice él. El mundo secundario dice, hace referencia a que existe un mundo primario, que es el mundo real. Ahora, ¿por qué un mundo secundario? Le voy a decir de alguna manera que la fantasía para el hombre es una necesidad. ¿Por qué? Por la realidad misma. No es que sea terriblemente así pesimista o bajonero, pero ve lo que tiene esto. Uno ve un dragón, castillo gigante, un unicornio. ¿Qué genera? Bueno, él mismo lo dice, es ver las cosas desde otro ángulo, es redescubrirla. Ahora, como si tuviera que usar, uno pondría, es algo que digo siempre, la palabra, no se va a entender mucho, morefolk. La palabra morefolk es coffee room vista del revés. Es una palabra en inglés que es un bar. Esto a base de que él cuenta en una de sus cartas de Charles Dickens, un autor también, digamos, de la época de él, dice que la palabra esta, morefolk, fue la que vio él sentado adentro de un pub en Inglaterra un día lluvioso. El tipo de morefolk. Bueno, entonces Tolkien que dice, más allá de lo raro de esto, que lo que permite es ver la realidad del otro lado. Morefolk es coffee room, es la misma palabra, nada más que vista al revés. Bueno, él que dice cuál es la función de la fantasía. Justamente esto, poder situarnos, digamos, frente a la realidad de otra perspectiva. Eso es interesante, porque uno por ahí dice, esto es fantasioso, o uno, digamos, se va de la realidad, son cosas que no existen. Bueno, sí, tiene un montón de cosas que obviamente en el mundo real no existen. No existen, por ahí a uno le gustaría, ¿no? Pero unicornios no existen, dragones tampoco. De hecho es muy gracioso porque Tolkien lo dice en una parte, dice, sí, gracias a Dios que los dragones existen, me encanta verlos, pero no me gustaría que esté uno volando encima mío cuando estoy caminando hacia la universidad. A ver, lógico. Y ante estas cosas, ¿no? De la que tiene la fantasía, de tanto, no sé, los señores oscuros, la presencia así del mal y todo eso que muchas veces pueden ver, digamos, como mal, como una cierta apología del mal. Yo me acuerdo una vez que una profesora en la facultad, que parece que mucho no había visto de esto, ni siquiera leído nada, había dicho que el Señor de los Anillos le parecía que era un dualismo, una lucha entre el bien y el mal, y que encima que el mal era más poderoso. No sé, habrá visto la primera película, no sé, ni siquiera haberlo terminado, pero sí es cierto, hay una presencia del mal muy fuerte, los orcos son muy malos y son muy feos, pero no es que, digamos, Tolkien se regodeaban a ser criaturas horribles, porque aparte por otro lado hay criaturas, digamos, muy bellas y luminosas. ¿Qué es lo que tiene la fantasía? Bueno, que el mal que puede ser derrotado. Él dice que no es por el dragón en sí, bueno, que si el dragón es malo puede ser derrotado, y eso pasa en la fantasía. Que bueno, que muchas veces lo que uno quisiera que pase en
en el mundo real y no pasa. La virtud que tiene la fantasía es esa, separarnos, tomar distancia de la situación, digamos, que uno vive, ir, entre comillas, ¿no? O sea, mentalmente a este mundo secundario, pero después uno tiene que volver. Uno no puede, digamos, quedarse en su mundo, digamos, por ahí, secundario, digamos, virtual, olvidándose de su realidad y todo. No. Lo que tiene que hacer no es creer que de repente va a aparecer un dragón en el medio de Buenos Aires, no, sino, digamos, las cosas que suscitan la fantasía, que de alguna manera como dice él, limpiar los cristales de nuestro entendimiento para después, cuando uno está en la realidad, poder realmente verla de otra manera. Y no de una manera fantasiosa, sino como realmente debe ser. A ver, acá una cosa que él dice. Una realidad que los cuentos de hadas tratan amplia primordialmente de las cosas sencillas o fundamentales que no ha tocado la fantasía. Estas cosas sencillas reciben del entorno una luz particular. Dice, porque el narrador que se permite ser libre con la naturaleza puede ser su amante, no su esclavo. Y dice, fue en los cuentos de hadas donde yo capté por primera vez la fuerza de las palabras y el hechizo de cosas tales como la piedra, la madera y el hierro, el árbol y la hierba, la casa y el fuego, el pan y el vino. ¿No? O sea, son todas cosas que están en el mundo primario, cosas que uno ve todos los días. Pero uno por ahí no ve, digamos, la realidad profunda que tiene, lo que son realmente. Como que uno, digamos, realmente vive, bueno, lo que decía él en este mundo del motor de combustión interna, más no le gustaba mucho la tecnología, ni los motores, ni esas cosas a él. Tenemos como decir, tenemos distancia, veamos lo que es realmente importante, veamos lo que es lo natural. Y es cierto, o sea, uno ve el Señor de los Anillos y si uno se queda viendo aunque sea la descripción de un solo paisaje, o sea, uno después cuando un paisaje así, no lo ve de la misma manera. O sea, uno lo eleva a leer esas cosas. Cuando se pone a describir, no sé, cuando están llegando a Rivendell, lo que es eso. Y después, bueno, no sé, cuando uno está viajando y ve, no sé, un paisaje así lindo, no sé, qué sé yo, una pradera, algún edificio lindo, qué sé yo. Ese edificio de que parece un castillo, no sé. Yo después de ver esto, veo el Congreso de la Nación y me parece más lindo. No sé, a mí me generan esas cosas. Y por ahí uno pasa constantemente ahí por Callao y nada más, y el Congreso, bueno, no sé. Esto por ahí más de lo personal. Pero el valor que tiene es esto, de poder revalorizar en sí lo que son las realidades que uno convive constantemente. Bueno, eso me parece súper valioso de parte de él. Bien. Bien, para complementar un poco el tema de cómo es el tema del mundo primario, el mundo secundario, me gustaría entrar un poco más, digamos, en el concepto que él acuña para entender esto. Si bien yo había dicho que el hombre crea un mundo secundario, no. Él dice que el hombre subcrea. ¿Qué quiere decir que subcrea? Quiere decir que crea ciertamente, pero con una capacidad delegada. ¿Delegada por quién? Bueno, delegada por Dios. Porque en última instancia el creador es Dios. Ahora, lo que es valioso es como el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, tiene la capacidad de poder tener esa capacidad creadora de Dios, nada más que delegada. Por eso él habla de su creación. Bueno, eso también hace pensar, ¿no?, en la grandeza que tiene el hombre. Uno está hablando, o sea, de una de las mayores potestades de Dios, bueno, por lo que estamos acá porque fuimos creados por Él. Y acá de esta manera estamos viendo que el hombre también puede crear. Bueno, ¿de qué manera? Mediante el arte, ¿no? En todas sus manifestaciones. Tenemos, bueno, las artes, digamos, las artes útiles, digamos, las artes mecánicas, que podría ser, no sé, hacer una silla, también sirve para algo, sirve para sentarse. Ahora, después están, digamos, las artes inútiles, bueno, las bellas artes, inútiles. ¿Por qué inútiles? Porque no son para usarlas, sino que son para ser contempladas. O sea, el objeto producido por un arte bella, como puede ser una pintura, la literatura, la música, ¿para qué sirve? Y sí, para contemplarla, para ver, digamos, por qué es lindo y
porque gusta verlo, no tiene una utilidad. Por eso, digamos, a veces uno se choca un poco cuando dice, pero ¿por qué las artes inútiles? O la filosofía. Bueno, yo estudié filosofía al principio en la universidad. Bueno, la filosofía es un saber inútil. ¿Cómo inútil? ¿Qué voy a hacer a cada 5 años? Bueno, no. Quiere decir eso justamente. Que no es que sirve para algo, sino que el fin de eso está en sí mismo. Así como para la filosofía y así como para las artes. Bien. ¿Cómo funciona el mecanismo de su creación? Bueno, uno de los puntos importantes que Tolkien lo dice varias veces en su obra es que él habla de sí mismo, digamos, como autor de fantasía, de cuentos de hadas. Dice, el hombre no inventa, sino que descubre. También suena loquísimo, porque uno piensa que la mano se te movía sola para los personajes, o sea, vos no los inventaste. Y yo después, al ir viéndolo, como que fue tomando sentido. Cuando uno lo ve desde la perspectiva esta de creación, subcreación, a ver, ahí se entiende mejor. A ver, el hombre que va a inventar, que va a crear, que no esté creado. El hombre no crea de la nada. Eso es lo de Dios. El hombre crea desde algo. Siempre. Por más original que sea, tiene un sustrato de la realidad. Pero dice que descubre. ¿Por qué? Porque de alguna manera, el artista cuando subcrea, está descubriendo o redescubriendo una realidad que ya estaba ahí, de alguna manera. Eso existía. Por eso es esto que dice él de la aplicabilidad. ¿Por qué se puede aplicar? ¿Por qué es tan rico esto de que a todos nos suscite cosas diferentes? Porque ahí ya había algo, mediante algo creado, nada más que no estaba descubierto. Y dice, el buen artista, el buen subcreador, su trabajo es descubrir, redescubrir huellas de la creación que no estaban explícitas de alguna manera. Eso debe estar bueno para la gente que se dedica más al arte, o sea, ver, digamos, de alguna manera la misión que tiene el artista viendo desde esta perspectiva. Que no es que, bueno, me gusta el arte y hago lo que quiero, no. Ver, digamos, que uno lo tiene por capacidad legada de Dios, que uno es una responsabilidad, y aparte es fantástico. Uno está pensando que uno está completando la creación, ¿no? Esto me gusta mucho una frase de Dante Alighieri que dice que las obras de arte son los nietos de Dios, ¿no? Esta una manera gráfica de poder verlo, claro, ¿no? Dice el hombre hijo de Dios, bueno, el arte que es hijo del hombre es nieto de Dios, ¿no? Eso. Hay una frase de Lewis que dejaba bien en claro el tema del valor del mito. Lo tengo dando vuelta por acá. Bueno, acá una frase también de Tolkien veniendo con el tema del mito, entonces dice, no es preciso que diga que todo esto es mítico, bueno, lo que venimos diciendo, de una nueva especie de religión o visión. Importante también, porque bueno, le decían, bueno, acá digamos, estás creando digamos, tus dioses, toda tu cosmología, todo, entonces es otra cosa. Y dice, no, esto se lee en clave cristiana, en clave católica puntualmente, no es otro tipo de religión. Y él dice, en la medida de mi conocimiento es meramente una invención imaginativa para expresar en el único modo que me es posible algunas de mis oscuras percepciones del mundo. Bueno, acá ve esto, ¿no? El tema de descubrir, es de alguna manera la forma que él veía el mundo y la forma que debía ser el mundo. O sea, cuando uno lee esto, cuando uno ve las películas, eso, por lo menos me genera como esa gana de decir, bueno, sí, se puede hacer algo, digamos, mejor, se puede, digamos, ser bueno, o sea, tiene valor ser bueno, o sea, lo malo se puede vencer porque lo malo en realidad no es, le falta el bien que tiene que tener. Es esto que él llamaba, en este, digamos, recorrido que hace uno al meterse en la obra de arte, ¿sabes? Evasión, renovación y consuelo. Bueno, evasión.
entre comillas. ¿Qué decimos? Uno, digamos, de alguna manera se va temporalmente de este mundo primario y se mete dentro del mundo secundario, ya sea, digamos, leyendo esto, o aunque sea, no sé, escuchando una música, lo que sea. Pero uno está ahí. Y hablando de esto, él dice, tiene que estar bien constituido, porque en el momento que está mal escrito, uno empieza a ver, yo desde el mundo primario veo el mundo secundario de acá. Y ahí ya falló, porque uno lo está viendo como algo artificial. Y no se logra meter, y entonces todo lo que eso pueda generar no va a ser. Cuando una película muy mala, que uno se pone a ver así, y aunque sea de terror, uno se pone a reír. ¿Y por qué? No está cumpliendo con el sentido que tiene. Uno la ve de afuera y la empieza a criticar en vez de vivirlo. Él diría que uno la tiene que vivir realmente. Evasión. Él dice, no hay que confundir esto con la huida del desertor, ¿no? Sino con la huida del prisionero, que está prisionero injustamente. Acá dice, uno no es que se evade, no, dice, hay cierto deber, porque lo que le corresponde a uno es ser libre. ¿Libre de qué? Bueno, libre de alguna manera de la circunstancia, de la forma que se dan las cosas en el mundo, que puede para muchos resultar opresivo, puede resultar malo. Bueno, es un deber de uno, digamos, poder tomar distancia de eso, recargarse, digamos, en el mundo secundario, redescubrir esto. Y la tercera parte, ¿cuál es? Consuelo. Uno retorna al mundo primario, pero vuelve consolado. Bueno, por esto que decía, porque se puede vencer. Hay una de las frases de la película del señor Sancho que está muy buena, que para mí es de las mejores, que en los libros no está, cuando, digamos, Frodo, acaba de un encuentro con un Nazgûl que le quería sacar el anillo, al borde, digamos, de su fuerza, ya cuando no le encontraba el sentido de lo que estaban haciendo, le dice a Sam, ¿por qué? O sea, ¿a qué nos estamos aferrando? ¿Para qué estamos haciendo todo esto si somos dos hobbits? Acá viene un Nazgûl montado en una criatura enorme que me quiere comer. ¿Qué voy a hacer yo, digamos, caminando y tengo que tirar el anillo en una montaña de fuego que queda a miles de kilómetros donde estoy? ¿Por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene? No, de alguna manera, pues, uno se podría preguntar, haciendo analogía a nosotros, ¿qué sentido tiene que vivamos bien, que nos esforcemos por hacer las cosas bien, por ser buenos cristianos, por frecuentar los sacramentos? Me puede decir, ¿para qué hago todo esto si el mundo va para otro lado? Que al final parezco, no sé, una mosca verde, o sea, que no sé, ¿qué sentido tiene? Bueno, Sam le dice, ¿a qué nos estamos aferrando? Y dice, a que existe la bondad en este mundo. Existe la bondad en este mundo. Y vale la pena luchar por ella. ¿No? Puede sonar idealista, pero no. Es lo que a uno le corresponde. Eso me parece fantástico de la obra. Es de alguna manera la visión que tiene él. Y este consuelo engendra esperanza, justamente. Uno al leer todo esto vuelve renovado y con esperanza. Para la tarea cualquiera que uno tenga que hacer, digamos. No hace falta que uno se cruce con Sauron, el señor oscuro, por la calle y tenga que aparecer con una espada para matarlo, no. A muchos nos encantaría hacerlo, realmente, sí, obvio. Pero no se nos presenta de esa manera, se nos presenta de otra manera, se nos presenta del lado Morefog. Y ahí lo vemos más claramente, lo vemos de la forma Coffee Room, de la manera que tendría que ser. Lo que es realmente, nada más que de una manera que no se nota en la realidad. Entonces, bueno, es un poco ver este Morefog, sabiendo que es un Coffee Room en realidad, y actuar en consecuencias. Eso suena extraño, pero es eso. Abrir los ojos, redescubrir la realidad y seguir viviendo. Bien, esto por hoy. Para la próxima vamos a entrar puntualmente en lo que son los símbolos. O sea, vamos a hablar, creo que acá tengo... esto es un mito. Perdón, antes de cerrar quería poner este ejemplo. Lo que es un... Bien, esto es una canción
canción de un grupo de heavy metal contemporáneo que justamente toda su temática es fantástica. Esto para que era, más allá de que me guste este grupo, para ilustrar el tema de mito, que no es algo, digamos, antiguo necesariamente, bueno, Tolkien mismo lo muestra, sino que sea algo contemporáneo, nada más, digamos, es la forma en que se da. Y esto que decía la canción, por eso ponía el subtítulo, digamos, antigua edad de las maravillas, ¿no? de la emoción de los elfos, ponía amaneceres mágicos, visiones santas de los ángeles, todo eso antes de las guerras élficas, ¿no? Esta visión de que antes hubo, digamos, una vez estaba diciendo, ¿no? de paraíso perdido, que hasta está en el gran mito bíblico, que Tolkien así lo llama, que es el que vimos, dice, no hay ninguna diferencia entre todos estos mitos y la historia de la salvación, nada más que ese mito es cierto, los demás son del mundo secundario, pero ese mito es cierto. Y acá dice, o sea, sí, que hubo de alguna manera una realidad, un paraíso, donde había, digamos, todas cosas maravillosas, fantásticas. Si uno lo ve en el Génesis, en Adán y Eva, era eso. Una caída, algo pasó y aquí estamos. Y eso no lo tenemos más. Pero lo seguimos recordando y lo seguimos añorando, ¿no? Por eso, o sea, por eso él dice que la fantasía es una necesidad. No es que uno lo quiera, o sea, a uno le sale de alguna manera, lo necesita. Acá no lo traje, que una parte dice, el hombre, aunque caído, dice, aún arrastra los harapos de su antiguo señorío. Bueno, haciendo referencia a la naturaleza caída, ¿no? Pero caída, pero no corrompida. O sea, más allá de todo esto, el hombre sigue teniendo esa añoranza por un bien, por una felicidad más estable, más concreta, que no la tiene en este mundo. Bueno, los mitos, la fantasía es una manera para que uno, digamos, recuerde eso, redescubra la realidad y encare la vida que tiene en el mundo primario con más esperanza. Bueno, ese es nuestro amigo Gandalf, que nos va a estar acompañando el viernes que viene en sus dos versiones, con y sin sombrero. Pero vamos a estar la vez que viene. Bueno, esto por hoy. Muchas gracias por escuchar. Producía esta obra que hoy la vemos como un todo, como un mito, si él fue, digamos así, evolucionando la idea de lo que iba a ser eso y después le fue dando un contenido más sin pretender ser simbólico, netamente, explícitamente cristiano, digamos, si hubo una evolución en ese pensamiento o si se dio más o menos desde el principio. Yo creo que se dio siempre, que es una constante. Sí, aparte justamente, aunque se hayan editado después, o sea, todo lo que son los relatos del Silmarillion, los más antiguos, justamente fueron los que él primero escribió cuando era más joven, en los tiempos de como está en la universidad y hasta, o algunos de hecho son manuscritos como estaban en el frente en la Primera Guerra. En esa manera, o sea, lo escribió en orden, digamos, primero lo más antiguo, después escribió el Hobbit, después escribió el Señor de los Anillos, aunque se haya después conocido de otra manera. Pero sí, es una constante, y aparte más todavía porque justamente en todos los relatos del Silmarillion se ve de una manera mucho más presente esta visión cristiana. O sea, es mucho más palpable. Cuando uno ve la Ainulindale, que es la primera parte, o sea, es muy parecido al Génesis. O sea, claro, el tema de los cantos, bueno, tiene la figura del canto en el medio, pero empecé a ver, Eru y Ilúvatar es Dios, o sea, los Ainur son los ángeles, está mucho más presente. Pero sí, yo creo que al revés, es que es mucho más presente ahí, después lo fue de otra manera. Sí, Francisco. Por lo menos con el Señor de los Anillos, que conozco un poco más cómo fue la génesis de escritura, creo que lo empieza a escribir en el 21 al 41, cuando Christopher está en el frente, y él dice que el primer boceto fue como
no fue como, no se planteó escribir una historia con un mensaje estrictamente cristiano. Él tenía como la idea de continuar el Hobbit, digamos, Claro. la historia del Hobbit, Sí, sí. y dice que empezó a escribir y la historia misma como que se le fue de las manos, se le fue desarrollando. Totalmente. Cuando termina más o menos El Señor de los Anillos, creo que es el 43 más o menos, antes de llevar el borrador a la editorial, se lo presenta un sacerdote y él mismo ya con la distancia de haber escrito el borrador y haberlo leído de nuevo, dice, bueno, mira, hay como elementos cristianos muy claros que quisiera en una segunda escritura remarcar o pulir, digamos, y quería dar tu opinión al respecto, digamos, teológicamente, bueno, ¿qué te parece esta obra? O sea, hay una primera escritura inconsciente que te muestra que realmente él creía eso y estaba en su mente en algún momento, digamos, impregnado de ese pensamiento. Sí, pero no lo hacía conscientemente. Claro, pero que después hubo o sea, como todo artista, digamos, en la etapa creativa y en la etapa... Sí, más de madurez también. más madurez, sí, más de como de pulir, digamos. Como la literatura es el arte de decir lo más posible con la menor cantidad de elementos. Y justamente en esa segunda etapa de quitar elementos intentó que lo que ella veía en la obra quedara más resaltado, digamos. Es cierto. Sí, Rosalía. Yo creo que también a raíz de esto mismo, ¿no? Algo que es muy valioso, o por lo menos en lo que vimos ahora que por lo menos a mí personalmente me apasiona mucho, es ver cómo quizás las cosas que nosotros valoramos, los grandes valores cristianos, incluso la forma en que nosotros contemplamos el mundo, eso no te lo está explicando teóricamente, pero te está dando una imagen. Entonces, o lo mismo que vos crees en esa obra, lo estás viendo de alguna manera en una imagen. La grandeza, la nobleza, el valor, no sé, lo mismo, el orden del mundo, la jerarquía de las cosas, todo eso, Tolkien te lo está como ilustrando. Yo creo que en ese sentido es cristiano. Uno ve toda la cosmovisión cristiana, la ve a través de una imagen. Así como uno puede hacer un cuadro de la, no sé, de ello, de la creación, de lo que sea, Sí. Tolkien te está haciendo una imagen narrativa. Y hasta uno podría decir hasta ahí como cierto desarrollo de lo que es una historia de la salvación. Es que sí, Eso. a mí me parece, bueno, un poco en eso es la idea de la segunda parte de esto, ¿no? Tomar algunos de estos elementos y ver, bueno, lo que decís vos, justamente el significado, lo que a uno le genera, y en clave cristiana justamente. Y con el tema de la aplicabilidad, no solo es que, digamos, a un personaje se le puede dar varios sentidos, sino como que incluso varios personajes pueden tomar o reflejar un aspecto de una misma realidad. Eso al menos es lo que yo vería, ¿no? Sí, es así. De manera. Sí, es cierto. Sol. No, que estas cosas están en la forma mentis del autor. Y una clave está, no sé si eso quizás lo vas a decir las genes, pero la clave está en el poema de Mito Poeia. O sea, ahí está la clave de cómo Tolkien ve los mitos. Y el tema de que el autor es luz refractada. Sí, que va por el camino este que había dicho, ¿no? Pero sí, tal cual, ahí es como su declaración de principio más fuerte de lo que es la labor del artista en esta clave. Sí, es cierto. Sí. Contando con eso que deciste del mundo primario y mundo secundario. Porque, bueno, yo justamente lo vivo, digamos, en carne propia. Porque además lo viví hoy, antes de venir acá. No, porque uno está todo el día pintando y es como que le vas, ya estás en otro mundo, ¿no? Me pasa muchas veces que salgo a la calle, a la noche, después de estar todo el día pintando, para despejarme y digo, como que empiezo a mirar así, digo, uy, el mundo real. O sea, ¿dónde estoy? Como que no sé si me gusta, ¿no? De eso y estar metido, digamos, en otra cosa. Aparte del, digamos, la pintura de Nueva York, bueno, se vuelve muy abstracto, muy geométrica. Claro, sí, estar mucho tiempo hemos metido en ese mundo justamente, que después sí te genera más choque volver a lo real, al mundo primario, sí. Me parece muy interesante eso que explicaste, o sea, como que al mismo tiempo lo iba pensando y digo, sí, ¿no? Todo eso de